Buenos días, mi nombre es María Monclús y vamos a presentar hoy el trabajo práctico de aparato reproductor masculino dentro del curso Estructura del Cuerpo Humano 2020. Repasemos brevemente algunos contenidos teóricos que vimos esta mañana. Recordemos que el aparato reproductor masculino consta de órganos internos y órganos externos. Dentro de los internos consideramos a los testículos, las vías espermáticas, que son una serie de conductos a través de los cuales los espermatozoides abandonan el testículo y son transportados hacia el exterior. Dentro de las vías espermáticas podemos mencionar los tubos rectos, los conductos eferentes, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y finalmente se vuelcan en la uretra. Finalmente las glándulas anexas, dentro de las cuales tenemos la próstata, vesículas seminales y glándulas bulbouretrales que se estudiarán en otro práctico. Dentro de los órganos internos veremos hoy en particular la estructura histológica de testículos y epidídimos y los órganos externos comprenden el pene y el escroto. En este esquema tenemos una imagen con mayor detalle de la estructura del testículo y el epidídimo. Si ustedes observan, el testículo consta de una cápsula o conocida también como túnica albugínea. Esta túnica envía tabiques hacia el interior que divide al testículo en lóbulos testiculares, cada uno de los cuales va a contener los túbulos seminíferos, que es el lugar de producción de los espermatozoides. Recordemos que los testículos son órganos que cumplen una doble función. Por un lado, la producción de espermatozoides, que está localizada a nivel del epitelio seminífero que conforma o que tapiza estos túbulos seminíferos, y la producción de testosterona, que se lleva a cabo en las células intersticiales o de Leydig. Frente a un corte de testículo, vamos a observar que en el microscopio encontramos numerosos túbulos seminíferos. Estos túbulos están formados por una pared con un cierto espesor y una luz central. Esta pared está conformada desde afuera hacia adentro por las células mioides o peritubulares contráctiles, que son estas que están representadas aquí en color blanco. El espesor de la pared del túbulo seminífero está constituido por las células de Sertoli o células sustentaculares, que son estas células en forma piramidal, e incrustadas en las caras laterales de estas células de Sertoli vamos a encontrar las células de la serie espermatogénicas, desde las espermatogonias ubicadas en la base hasta llegar a espermatozoides maduros ubicadas en el lumen o luz central. Entre un túbulo seminífero y otro encontramos un espacio que se conoce como intersticio, y en este intersticio, que está constituido por tejido conectivo laxo, encontramos vasos linfáticos, encontramos vasos sanguíneos y también la presencia de estas células que están esquematizadas aquí en forma de hexágonos fucsia, que son las células intersticiales o de Leydig productoras de testosterona. ¿Cómo vamos a observar todas estas estructuras que teníamos en el esquema en un corte histológico? Inicialmente comenzamos a observar el preparado de testículo con baja magnificación, de manera tal que podemos ver en la parte externa este tejido que corresponde a un tejido conectivo denso, que es la túnica albugínea, la cual envía pequeños tabiques que dividen en forma incompleta al parénquima testicular en lobulidos de forma triangular o piramidal. Dentro de cada uno de estos lobulidos vamos a encontrar distintos cortes transversales de los túbulos seminíferos. Si aumentamos la magnificación, vamos a ver los túbulos seminíferos en detalle con mayor aumento y vamos a poder diferenciar entonces las células mioide o peritubulares contráctiles que rodean a cada uno de los túbulos seminíferos, y entre un túbulo seminífero y el otro vamos a encontrar el intersticio testicular. Cada túbulo seminífero, como dijimos, tiene por fuera las células peritubulares contráctiles y una pared de un determinado espesor que va a estar conformada por el epitelio seminífero.
Este epitelio seminífero consta de células de Sertolio, células sustentaculares y células de la línea espermatogénica. En el centro de cada túbulo, el lumen o luz tubular. Si continuamos con la secuencia habitual de trabajo en un práctico de histología e incrementamos la magnificación, por ejemplo en este caso esta imagen está tomada con 650 aumentos, podemos ver con mucho detalle la pared de cada túbulo seminífero. Si observamos desde afuera hacia adentro, vamos a poder identificar perfectamente las células mioide o peritubulares contráctiles que rodean a cada uno de los túbulos seminíferos. ¿Cómo las identificamos? Bueno, su citoplasma es ligeramente acidófilo y sus núcleos son aplanados, están ubicadas paralelas a los contornos del túbulo y su cromatina es más bien laxa. Entre las células peritubulares contráctiles y el epitelio seminífero propiamente dicho, vamos a ubicar la membrana basal sobre el cual se asienta este epitelio. El epitelio está conformado por las células de Sertolio, células sustentaculares, que están aquí marcadas con la letra A, y son estas células muy evidentes del epitelio seminífero. Esta que está acá, esta también. ¿Cómo las identificamos? Bueno, estas células presentan un núcleo muy característico, de cromatina muy laxa, con un núcleo evidente, que se puede ver este núcleo en forma más redondeada o más ovoidal, o en este caso presentar una pequeña escotadura en un costado. Estas células con este núcleo tan característico son células muy largas que abarcan todo el espesor del epitelio seminífero. Son células cilíndricas o piramidales que se asientan en la base del epitelio sobre la membrana basal y se extienden longitudinalmente hasta la luz. En las caras laterales de los citoplasmas de la célula de Sertoli, que no podemos definir muy claramente, pero sabemos que se van a asentar en pequeñas cavidades las células de la serie espermatogénica. Pasamos ahora a identificarlas. Las primeras que vamos a ubicar de la base son las espermatogonias, que son estas células que están aquí. El segundo estadio es el espermatocito primario, cuyo núcleo es mucho más grande y cromatina muy característica. El tercer estadio de la espermatogénesis es el espermatocito secundario. Está acá marcado con un asterisco porque tienen una vida media muy corta y a veces es difícil encontrarlos en el corte histológico, ya que duran solamente unas horas. El siguiente estadio es la espermátide redonda, que podemos identificar perfectamente con un núcleo redondeado de cromatina muy condensada y da más cerquita de la luz. Posteriormente la espermátide elongada, con un núcleo también de cromatina muy condensada, un núcleo más pequeño y más alargado o elongado, como su nombre lo indica. Finalmente los espermatozoides en contacto con la luz tienen su cabeza da con la forma característica de cromatina muy condensada y podemos observar también los flagelos. Si salimos ya del túbulo seminífero y entre un túbulo y los otros encontramos estos pequeños espacios intersticiales que conforman el intersticio. Allí vamos a localizar las células intersticiales o de Leydig, que vamos a ver en la próxima imagen con más detalle. En esta diapositiva tenemos nuevamente un corte de testículo, un túbulo seminífero, aquí tenemos otro y con mayor detalle observamos el intersticio. Está constituido, como pueden ver bien, por un tejido conectivo muy laxo, en el cual podemos encontrar vasos linfáticos, vasos sanguíneos y la presencia de estas células, que son las células intersticiales o de Leydig. Estas células son las responsables de la síntesis y secreción de testosterona. Esta testosterona, como ustedes saben, es producida, es una hormona de tipo esteroidal producida en el retículo endoplásmico liso de las células de Leydig. Por lo tanto, estas células de Leydig van a presentar características de células productoras de hormonas esteroideas. ¿Cuáles son estas características? Un citoplasma eosinófilo. Vamos a encontrar mitocondrias con crestas tubulares y algunas acumulaciones de gotitas lipídicas correspondientes a las hormonas esteroideas. El segundo órgano cuya estructura histológica vamos a analizar hoy es el epidídimo.
En este esquema observamos que el epidídimo es este órgano que está adosado en la cara posterior del testículo. El epidídimo se conforma por la afluencia de los conductidos eferentes que provienen transportando espermatozoides del testículo y vuelcan su contenido al epidídimo. Este órgano, que mide unos 7 centímetros, contiene en su interior un único conducto epididimario superenrollado. Si yo este epidídimo lo describo, puedo nombrar que tiene una porción superior o cabeza, una porción media o cuerpo y una porción final nuevamente engrosada o cola que se va a continuar posteriormente con el conducto deferente. Este epidídimo está al corte histológico constituido por una serie de cortes transversales en distintos sentidos del conducto epididimario, pero recuerden que siempre es un único conducto que se continúa y se superenrolla para formar el epidídimo. Este conducto epididimario está constituido por una luz central o un lumen bordeado por una pared constituida por epitelio. En el intersticio epididimario vamos a encontrar un tejido conectivo más bien denso y capas de fibras musculares lisas que van a ir aumentando su grosor desde la zona de la cabeza del epidídimo hacia la cola. Con mayor magnificación podemos observar el espesor de la pared de este conducto epididimario y el lumen central. Si describimos la pared del conducto epididimario, podemos decir que está constituida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilias. Vamos a desglosar paso a paso este nombre. Epitelio cilíndrico porque las células tienen un aspecto más alto que ancho. Pseudoestratificado porque vemos núcleos a distintas alturas, pero en realidad todas las células apoyan sobre la membrana basal. Estereocilias en la región apical y en contacto con la luz. Hay que recordar la diferencia entre una estereocilia y una cilia. Recuerden que la estereocilia son repliegues de la membrana plasmática apical de cada una de estas células y contienen en su interior un citoesqueleto de actina. Se asocian básicamente con funciones de absorción o secreción. Podríamos definirlas como microvellosidades gigantes, a diferencia de una cilia clásica que tiene en su interior el axonema y le permite tener movimiento propio. Las estereocilias no tienen movimiento. Las funciones del epidídimo son absorción, fagocitosis, secreción, transporte, almacenamiento de los espermatozoides. En definitiva, constituyen parte fundamental de la maduración espermática. ¿Qué vamos a encontrar siempre en la luz del epidídimo? Gran cantidad de espermatozoides allí alojados que durante el trayecto a lo largo de estos varios metros del conducto epididimario van a ir madurando. Recuerden por fuera que el epitelio epididimario se asienta sobre una membrana basal. Vamos a encontrar distintos números de capas de células de músculo liso y un tejido conectivo denso que conforma el intersticio epididimario. Finalmente, en esta última diapositiva vamos a hacer una comparación de un corte histológico de testículo y de un corte histológico de epidídimo. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? En cuanto a similitudes, podemos mencionar que tanto en el testículo como en el epidídimo vamos a encontrar cortes transversales de conductos, en este caso de túbulos seminíferos y en este caso de conducto epididimario, que nos pueden llevar a confusión. En ambos casos vamos a encontrar entre estos cortes transversales una zona conocida como intersticio. Pero si prestamos un poco de atención, vamos a ver que la pared del túbulo seminífero presenta un aspecto mucho más desordenado que la pared del conducto epididimario, cuyo epitelio está bien organizado, parece una empalizada. El borde luminal es bien nítido y bien prolijo, recto, y encontramos las estereocilias, mientras que el lumen o el borde de esta luz es irregular en cada uno de los cortes del túbulo seminífero.
Si observamos el espesor de esta pared, vamos a ver que está constituido por distintos tipos de células, desde las células de Sertoli hasta las células de la serie espermatogénica, y que por fuera encontramos las células peritubulares contráctiles, mientras que la pared del epidídimo, del conducto epididimario, tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilias. Otra diferencia es la presencia en el lumen de espermatozoides acumulados y madurando, en el caso del epidídimo, gran cantidad de espermatozoides, mientras que la luz del testículo, que tiene forma irregular, es muy raro encontrar espermatozoides allí. Otra diferencia es el intersticio. Recuerden que en el intersticio testicular vamos a identificar las células de Leydig, productoras de testosterona, y es de tejido conectivo laxo, mientras que el intersticio, en el caso del epidídimo, es de tejido conectivo denso, y encontramos rodeando a cada una de las secciones transversales del conducto epididimario una capa de músculo liso cuyo grosor va a aumentar desde la zona de la cabeza a medida que bajamos hacia la cola. En esta imagen vemos un corte de testículo y de epidídimo separados por tejido conectivo. De un lado hay uno y del otro lado está el otro. ¿Se animan a diferenciarlo observando las características del epitelio que constituye cada una de las paredes de estos túbulos o de estos conductos?